Bueno, aquí iniciamos la grabación. Voy a compartirles pantalla, muchachos. Y necesito pues quien me ayude con la presentación de la tabla. Así quedó la tabla, recuerden. Esta fue lo que yo les dejé la clase pasada. Era un balance hídrico al 50% de probabilidad de lluvia. Por favor, quien me dicta los datos que faltan. Ninguno lo hizo. Señorita Alejandra, ¿hiciste algo, Alejandra? No, profe. Andrés, Derek. Bueno, que conste que después no me digan, profe, ¿por qué me calificó mal? ¿Quién me ayuda con la calculadora para terminar esto, muchachos? Quien Hágale, tenga pues. quien tenga el paso a paso, por favor, en la mano. Documento que también les dejé en el WhatsApp de los criterios. Entonces, aquí el primer criterio, como dice. ¿Quién me ayuda, por favor? Ya va un momento. No lo escuchamos. Que ya va un momentico, lo estoy buscando. Ya lo encontré. Hágale. Entonces, léame el primer criterio, por favor, y hábleme un poquito más fuerte. Bueno, el primero dice que la precipitación debe ser mayor o igual A la ETP. a la ETP. ¿Se cumple el requisito para el mes de agosto? Eh, Los demás, no se duerman. Por favor, también contesten. ¿La precipitación es mayor o igual a la ETP? ¿Sí o no? sí, es mayor Listo. Entonces, ¿qué dice el primer criterio? Si es mayor, ¿qué pasa? O igual, que la ET es igual a la ETP. o sea, 120. ¿Mm? Y ¿qué? Pérdida por almacenamiento, Exacto, es igual a cero. igual a cero. Entonces, el almacenamiento que dice que el almacenamiento igual a qué? El almacenamiento anterior más la precipitación menos ET. El almacenamiento anterior más la Más precipitación menos ET menos GT. Listo. El déficit, es igual a la ETP menos ET ETP, perdón, menos ET ETP menos menos ET. Los excesos, el exceso es igual al almacenamiento anterior versión más almacenamiento anterior más, precipitación sí, menos ET menos ET, menos almacenamiento. menos el almacenamiento. Listo. Sí. Siga leyendo la condición. Cuando la precipitación Ujú. es mayor que la ETP Sí, correcto. y almacenamiento es mayor que la ETP más almacenamiento, es cuando se Mayor cumple esa condición. que la ETP más el almacenamiento. Ahí es cuando se cumple ese criterio.
Ok, da cero. No puede ser. Bueno, no sabemos, pues. Hay que verificar bien. Miren, yo les voy a mostrar el criterio para leérselos bien. El criterio dice, el exceso, miren, el exceso va a ser igual al almacenamiento anterior más la precipitación, menos la ET menos el almacenamiento. Cuando la precipitación sea mayor al ETP, que en este caso sí se cumple, y el almacenamiento anterior más la precipitación, entonces veamos ese punto. El almacenamiento anterior, el almacenamiento anterior, así dice, almacenamiento anterior, sí, más la precipitación, o sea, 200 más 90, ¿cuánto sería? 290, ¿cierto? 290. 290. Es mayor que la ETP más el almacenamiento. Entonces, ¿cuánto da la ETP? 120 más el almacenamiento, ¿cuánto es? 290. 170, ¿daría Ah, cuánto? 290. Eso da lo mismo, ¿cierto? da Por lo eso da mismo, es cero. igual. Por eso da cero, los excesos son cero. El R, ¿cuánto es el R? El R dice que es igual a la ET sobre ETE más P. No, ET sobre Ah, es que, ETP. es que, es que esta T aquí es igual al signo Mire, de la suma. R A igual a ET ET sobre sobre ETP. ETP. Sobre ETP, más nada. Y dice que es igual, mayor o igual a 0,6 es riego. Sería el 75%. Menor o igual a Ah, 0,6. menor o igual a 0,6, sí. Sería Cuando, riego. cuando la R, siempre y cuando estemos en la precipitación del 75. Recuerden, como este del 50 no nos sirve. Entonces, Ah, el pero R solamente se sí, calcula. te dijo que lo calculáramos de todos modos. Sí, señor. Vamos con septiembre. Bueno, el primero, Sí. ajá, dice que la precipitación Es mayor o igual mayor a a la la ET. ET. Sí, A la señor. ET. Bueno, entonces la ET es igual a la ETP Y la pérdida por almacenamiento y son la cero. pérdida por el almacenamiento es cero. Sí. El almacenamiento es igual a qué? Al almacenamiento anterior Almacenamiento más anterior más la precipitación menos ET. precipitación menos ET. Si el almacenamiento Déficit. es Es igual. a ETP menos ET. ETP menos ET. El exceso. Almacenamiento anterior Sí. más precipitación Más precipitación. menos ET. Bueno. Yo le estoy dejando aquí. Dale. ¿Es igual a men- qué? El almacenamiento anterior más qué. más precipitación Ajá. menos ET Menos ET menos almacenamiento. menos almacenamiento. Listo. Bueno, una pregunta para todos. El R es igual a ETP menos ET sobre ET. Sobre ET, Listo. ET sobre ETP Ah, perdón, es al revés. Sí, es igual a ET sobre sobre ETP. ETP. Listo. Entonces, vamos bien hasta aquí, ¿cierto? Ya realizamos dos. Pero hay un error. Entonces, recuerden, ¿cuál es el error que hay aquí? A ver, ya terminamos dos, agosto y septiembre, pero hay un error. Mírenlo bien, ¿quién se acuerda? Que me diga eso, le pongo un uno adicional en parcial. ¿Cuál es la pregunta, profe? Que sí, ¿qué error está ahí? En esos dos que calculamos ahorita, ¿qué error hay? ¿No será que
el déficit es de 0 y el exceso también es de 0. O sea, está como raro eso, ¿no? No sé, ¿eh? Me Yo lo estoy parece a mí, dejando pues. porque yo les dije a ustedes, la clase pasada, lo que pasa es que ustedes no practican, ni ven videos, ni repasan y después están apurados. Bueno, nadie sabe entonces. ¿Cuál es el error? Se perdieron de ese 1. Aquí si sacaban 4 en el parcial quedan con 5. Bueno, miren muchachos, el error es el siguiente y se lo dije yo 10 veces y tienen que tenerlo en cuenta porque le sale el parcial en 0. ¿Oyeron? Si cometen el error, el ejercicio sale en 0 en el parcial. El almacenamiento nunca puede ser mayor a la capacidad. Vean, aquí no va a 170, va a 90. Aquí no va a 228, va a 90. Y la diferencia que son los excesos. Por eso el exceso nos da 0. Recuerden esa condición. Si el almacenamiento es mayor que el CAS o la capacidad de almacenamiento del suelo, ¿cierto? Dice ahí, y ahí abajito, y se los voy a mostrar, es que ustedes no leen y él está leyendo. ¿Ver? Excesos, excesos. Pero el almacenamiento es igual al almacenamiento anterior más la precipitación menos el ET. Si el almacenamiento es mayor o igual al CAS, entonces el almacenamiento será igual al K y el resto serán excesos. Ahí lo dice clarito, pero como ustedes no leen, entonces aquí 170 menos 90, ¿cuánto es? 80, 80. Y 228 menos 90, 138. 138. 138. Entonces acá va 90 y 90. Entonces así quedaría, ¿correcto? Ojo con eso, muchachos, que se tiran en parcial. Entonces, recuerden leer, mire, todo el secreto está en cumplir a cabalidad los criterios que les di. Eso no se los da todo el profesor, esos criterios los saqué yo, porque yo no interpreta y sabe cómo se hace el balance hídrico. Esos criterios uno a uno los saqué yo allá aparte para que a ustedes fuese más fácil desarrollar el balance hídrico. Entonces, octubre, caballero, ¿es mayor la precipitación que la ET? Sí, señor. Por lo tanto, la ET será igual a la ETP, 130, y Sí, el primer 10 por almacenamiento será de sería 0. 0. El almacenamiento será igual. El almacenamiento Almacenamiento anterior más anterior, la preci- diferencia más de la precipitación menos ET. precipitación menos el ET. Igual. Ay, profe, 220 menos 90, ¿cuánto es? 130, ¿cierto? Ese sería 90 Sí, y ponemos 130 acá abajo. El déficit cero, por supuesto. Y el R se calcula. El R, ¿qué ET calcula el R? TE sobre ETP. sobre TP, eso da 1. Listo. Vamos al siguiente, noviembre. ¿Es mayor la precipitación que la T? No, señor, ya en este mes cambió. No, no. Vamos al almacenamiento, no se puede calcular porque no hay la ETE. Vamos a las pérdidas por almacenamiento, calculemos pérdidas por almacenamiento. ¿Cómo se hace ahí? Almacenamiento anterior Es igual al almacenamiento anterior sobre, sobre el eh, CAS, sobre el CAS ¿sí? Por, por ETP ya espérate un momentico y le pongo paréntesis aquí porque después no vaya a salir malo. Es el almacenamiento anterior sobre el CAS ETP menos P por la ETP menos la precipitación. menos la precipitación. Cerramos, digamos, 31. ¿Cuánto es el ET? Es igual a la pérdida por almacenamiento más la precipitación. Más la precipitación. Listo. ¿Cuánto es perdón, 629 no aquí, es acá. Es igual a la ETP, perdón, es igual a la pérdida por almacenamiento más a la precipitación. ¿El déficit cuánto es? Es igual a la ETP menos ET A la ETP menos ET. menos ET. Listo.
El exceso. Almacenamiento anterior Ujú, más la precipitación sí. menos ET Ujú, menos almacenamiento. sí. ¿Pero cuándo qué? Cuando la precipitación es mayor que la ETP y almacenamiento anterior más precipitación es igual a la Nada, ETP no se cumple más eso. Entonces, almacenamiento. como no se cumple eso, se le colocamos cero, ¿oyeron? No se cumple esa condición. Mire que esto no es mayor. O sea, la precipitación no es mayor a la T, entonces no puede poner nada ahí. Exceso, cero. R, ¿es igual a qué? ET sobre ETP ET, sobre ETP. ET sobre ETP. Ahora, almacenamiento, ¿es igual a qué? Ahora sí podemos hallar el almacenamiento. El almacenamiento es igual a qué? Al almacenamiento anterior Almacenamiento anterior más más la diferencia. precipitación menos ET. ET, 59, listo. Ahora el último. No se cumple la primera. No podemos hallar el almacenamiento porque no hay ET. Hallamos pérdidas por almacenamiento, que es igual a almacenamiento Almacenamiento anterior. anterior sobre CAS Ya, por espérese un momentico. Ahora paréntesis del almacenamiento anterior sobre el CAS. Cierro paréntesis por, abro ET, paréntesis, ETP ETP menos P. menos P. Listo. El ET es igual Pérdida por almacenamiento más precipitación. a precipitación. Listo. El déficit ETP menos ET. ETP menos ET. ET. Ya aquí empieza a aparecer el déficit, ¿sí vieron? Como ya acá no hay exceso, aquí había exceso. Aquí en noviembre no había exceso, pero todavía había un almacenamiento, ¿sí se dieron cuenta? Había un almacenamiento por lo que esto quedó en cero, pero como acá tampoco fue mayor que la ETP, sigue perdiéndose agua, es lo que quiere decir cuando la precipitación es menor a la ETP, quiere decir que hay pérdida, se está perdiendo agua porque la cantidad de agua que cae no alcanza a cubrir la necesidad. Oigan bien, la ETP, este valor de ETP que está aquí, muchachos, es la necesidad. Recordemos el uso consultivo, la K sub C, todos esos criterios que yo les di, esos términos de que existe una relación entre el suelo y la planta, recuerden, es un sistema. Ese sistema, cuando la cantidad de lluvia que cae en ese lugar no alcanza a cubrir la necesidad, porque la ETP es la necesidad de agua, entonces empieza a haber un déficit. Como aquí veníamos con exceso, miren, aquí veníamos con exceso porque la precipitación era mayor a la necesidad, siempre iba a haber un exceso. Miren, aquí están los excesos. ¿Dónde empezó a aparecer el exceso? En junio. Aunque en mayo estaba lloviendo, pero en junio empezó a aparecer el exceso. En julio hubo exceso, en agosto, en septiembre, en octubre. Como ya en noviembre no había excesos, todavía, oye, todavía había un almacenamiento disponible en el suelo, por lo que no había déficit. Aunque no hubo exceso, todavía había almacenamiento en el suelo. Pero ya en diciembre, como las lluvias tampoco alcanzaron a cubrir la necesidad, ya empezó a salir el déficit. O sea, la necesidad de agua que requerimos. ¿Por qué? Porque no hay. Como ya hay déficit, automáticamente ponemos cero en el exceso. Calculamos la R, que es R es igual a ET sobre ETP. T sobre ETP. ¿Cierto? Mire que ya el R empezó a bajar, 0,8. Y el almacenamiento es igual a qué? Almacenamiento anterior más la Más diferencia. de precipitación menos ET. No es ET. Listo. Miren, ya el almacenamiento apenas va por 3,3. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos consumiendo el agua que ¿qué? Que estaba almacenada en el suelo, ¿cierto? Porque como la lluvia no alcanza a cubrir la necesidad, la planta donde coge el agua, de donde esté.
Entonces mire que el almacenamiento ya le va quedando poquita agua. Se supone que acá en el enero del siguiente año, va a haber, esto será cero el almacenamiento. Así como miren que en enero de este año fue de casualidad. Lo que pasa es que el almacenamiento de diciembre del año anterior fue de 70,7, pero acá nosotros tenemos apenas 3,3, lo que quiere decir que este año fue más seco. Entonces, miren, ya terminamos el balance hídrico. Es lo que tienes que interpretar los datos, muchachos. ¿Qué es la precipitación? Hombre, la cantidad de agua que cae. ¿Qué es el ETP? Es la necesidad de agua, el consumo que tiene ese sistema entre la planta y el suelo. O sea, la cantidad de agua que se pierde, oigan bien, que se pierde por esa interacción del sistema planta-suelo. O sea, 135 milímetros se van a perder o se necesitan consumir en diciembre, pero apenas aportamos 50. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el suelo tenía un agua almacenada y todo eso hay que sumarlo. Por eso el balance es así. Listo, terminamos. Terminamos aquí. Vamos a ver las pérdidas por almacenamiento. No sé por qué no se sumaron. En un segundo. Shift igual a la suma de aquí hasta aquí. Listo. Ahora sí, eh, la entrada es igual a qué. Mire que esta es la entrada. Esto aquí son las entradas. Entrada es igual a qué. Allá en la hojita dice. No, no la encuentro, ¿no? No, no lo encuentro. Un momento. Vamos a ver. Mira, aquí están. Déjalo ahí. ¿Qué dice? Entrada es igual a qué? A la sumatoria de... No la puede leer. Veamos, ya, yo aquí en el punto E, aquí en el E, en el déficit, abajo del déficit dice, entrada es igual a la sumatoria de las precipitaciones más el déficit. La salida es igual a la sumatoria de la ETP más los excesos. ¿Listo? Ya lo encontré. Sí, señor. Entonces, las entradas son iguales a la sumatoria de qué? Precipitación De la más, precipitación. ¿Cuál es la sumatoria de la precipitación aquí? Aquí, esta suma de la precipitación que está acá. Suma de la precipitación, ajá, más déficit. más la sumatoria de los déficits. ¿Dónde está la sumatoria de los déficits? Aquí. Listo. ¿Y la salida es igual a qué? ETP A la sumatoria de las ETP más la sumatoria de más los excesos. la sumatoria de los excesos. Listo. Nos da 1927.4 y el otro 20. Vamos a ver si esto está bien. If igual a la suma de acá hasta acá. If igual a la suma de aquí hasta aquí. Déficit. If igual a la suma de aquí hasta aquí. De los excesos. Listo. Vamos a borrar esto para que no se confunda. Listo, nos dio esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Por favor, ¿cuánto les da?
Ah, 147.5. 147.5. Como así. 147,5. 147,5. Vamos a ver, todo está bien. Entrada, R, salida. Los R no se los almacenamientos no se pasaron de 90, está bien. Está bien, la sumatoria 1500. Entradas a las salidas. Listo. Bueno, entonces el factor de corrección son 147,5. Correcto. Aquí en este ejemplo. Entonces, de esta manera uno termina el balance hídrico, muchachos. Oigan bien, aquí se termina el balance hídrico. Vamos a hacer rápidamente este balance hídrico de, eh, esperen un momento, 1488, bueno, aquí está. De este balance hídrico, pero miren, aquí, ¿qué diferencia hay, muchachos? A ver, ¿qué El diferencia hay 75%. al 75? Y cuando nosotros hacemos un balance hídrico al 75, ¿qué pasa? Eso es para riego. Es para un riego, correcto. Entonces, precipitación al 75%. Aquí tenemos los valores de precipitación al 75%. Ya recuerden cómo se hace esto. Cómo se hace, yo se lo expliqué la vez pasada. Tenemos la GTP del lugar, sí señor. El almacenamiento anterior. No tenemos el almacenamiento anterior. Vamos a suponer que el almacenamiento anterior de diciembre fueron 40. Listo. El FBBA es 1,5 y la profundidad radicular es, vamos a poner en maíz, 40. Listo, la capacidad que tenemos, ¿cuánto es? 60. Bajo esas condiciones vamos a hacer balance hídrico. Primero, ¿es menor la precipitación que la ETP? Sí, señor. No se puede hacer pérdidas por almacenamiento ni el almacenamiento. Hay que hallar, perdón, no se puede hacer el almacenamiento ni la ETP. Hay que hallar enseguida las pérdidas por almacenamiento, que es igual a el almacenamiento anterior Almacenamiento más, anterior sobre CAS sobre el CAS, sí, sobre el CAS por por ETP menos P ETP menos P. menos P. Listo. La ET es igual a Pérdida por almacenamiento más precipitación. la precipitación. Listo. Déficit ETP menos ET. menos 0,7. ¿Qué pasa ahí? em, Cero, Cero. ¿cierto? En exceso, ¿se cumple la condición de exceso? No. Cero por el momento. R, hay que hallarlo obligatoriamente porque estamos en el 75, recuerdan. ET sobre ETP. ET entre ETP. ETP. La 1. Almacenamiento igual a almacenamiento anterior más La precipitación menos ET. precipitación menos ET. 90,6. Vamos a ver que parece que lo hicimos mal. Shift es igual a el ¿Cuál? almacenamiento anterior. Más Sí, la diferencia es de precipitación menos ET. precipitación menos ET. Pero es que la ET, ¿por qué nos da tanto? No sabemos qué.
La ET es igual a, pérdida por almacenamiento ajá, más precipitación. a la precipitación. Correcto, está correcto. La ET es igual a las pérdidas por almacenamiento, que es 28C, menos, perdón, más la Más, precipitación, ¿cierto? sí. 26C, correcto, está bien. O sea, la ET está bien. La pérdida por almacenamiento es igual a el almacenamiento anterior. Anterior sobre CAS Vamos a ver, espérate un momentico. Treinta. Almacenamiento anterior sobre CAS. por ETP menos P. Ujú. ETP menos P. ETPC 27. ETP Menos menos P P. 26, correcto. ETP menos P. Este está bien, este está bien. El déficit es igual a ETP menos ET. ETP menos ET 0,7. Déficit va a ser. Exceso es igual a qué? Almacenamiento anterior Ujú. más precipitación El almacenamiento anterior más más precipitación precipitación menos menos ET menos ET, almacenamiento. Menos almacenamiento. ET menos Almacenamiento. el almacenamiento, igual a cero. Igual no se puede porque tiene que haber mayor acá. Entonces, tiene que ser cero también. R listo. Bueno, aquí lo que me preocupa es que, ¿qué pasó aquí? Entonces, el almacenamiento es igual. Almacenamiento anterior Sí. más precipitación menos ET. No, menos 90,6 no puede ser. El almacenamiento da cero. Tiene que dar cero. Y acá cero. Así sí tiene que ser. Obligatoriamente tiene que dar cero. Porque el almacenamiento no puede ser negativo, tiene que dar cero. Listo. Entonces, cuando el almacenamiento da negativo, tienen que ponerlo cero obligatoriamente. El déficit tampoco puede ser negativo, tiene que ser cero, correcto. No hay exceso, el R es 1, listo. Entonces, eh, cuando encontremos un almacenamiento negativo, cero. Cuando hay un déficit negativo, cero. ¿Listo? Seguimos Listo. con el siguiente. No es mayor, no se puede hacer el primer criterio, ¿cierto? Luego hallamos el almacenamiento, que es el segundo criterio, tampoco se puede. Hallamos pérdidas por almacenamiento, que es igual. Almacenamiento anterior sobre CAS Ya, empezamos bien, almacenamiento anterior sobre sobre el CAS CAS, ¿sí? por, por ETP menos P. ETP menos la precipitación, cero. Listo. El DT es igual. Pérdida por almacenamiento más precipitación. Déficit es igual. ETP menos ET ETP menos menos ET. ET. Listo. Exceso, mire el déficit que hay. Exceso, cero. R igual. ET sobre ETP. ET sobre ETP. 0,1. Vean, 0,1. Dice que cuando es mayor a Menor, 0,6 es riego. menor a 0,6. Ah, sí, sí. Menor o igual a 0,6 es riego. O sea que ya podemos ir viendo que en febrero necesitamos riego, en enero no. No se necesita aún. El almacenamiento es igual a qué? Almacenamiento anterior más La diferencia de
Precipitación menos ET. menos ET. 0. Listo, seguimos. ¿Es mayor o igual a la precipitación del ETP? No, señor. No se puede la ET, se haya 10 por almacenamiento. Hágale. Almacenamiento anterior sobre CAS Ya. Almacenamiento anterior sobre el CAS. por Sí. ETP menos P. ETP menos P. Listo. Este es igual. Pérdida por almacenamiento más precipitación. Listo. Déficit ETP menos ET ETP menos menos ET. ET. Exceso 0. R igual. ET sobre ETP. ET sobre ETP. 0,2. Shift igual. Almacenamiento igual. Almacenamiento anterior más la diferencia entre Precipitación menos ET. precipitación menos ET. ET. Listo. Abril no es mayor. Pérdidas por almacenamiento igual a qué? Almacenamiento anterior sobre CAS Almacenamiento anterior sobre el CAS por ETP menos P. por ET ETP menos P. menos la precipitación. ET es igual. Pérdida por almacenamiento más precipitación. Déficit. ETP menos ET. TP menos. ET. Listo. Exceso 0. R. ET ET. sobre ETP. ETP. Miren que entonces aquí ya no necesitamos riego en el momento porque ya se pasó a 0,6, correcto. Almacenamiento igual al almacenamiento anterior más la diferencia entre. Precipitación menos ET. Listo. Vamos con mayo. Es mayor tampoco. No se puede calcular almacenamiento ni el ETP, nos vamos a pedir por almacenamiento. Listo. Miren que es Almacen- menor, sigue siendo menor la precipitación. Almacenamiento anterior Ya. sobre CAS Al almacenamiento anterior sobre el caso. por ETP menos P ETP menos menos P. precipitación. ET es igual a este Pérdida por más almacenamiento más precipitación. déficit. ETP menos ET ETP menos. menos ET. Listo. Pero, igual a ET sobre ETP. 0,8. Y el almacenamiento igual a. Almacenamiento anterior más precipitación menos ET. Listo. Junio, sí señor, la precipitación es mayor que la ETP. ¿Qué hacemos? Ahí entonces la ET es igual a la ETP La ET es igual a la ETP. y la pérdida por almacenamiento es cero. Listo. El almacenamiento igual a qué? Almacenamiento anterior más precipitación menos ET. Precipitación menos ET. 93,2. ¿Qué hay que hacer ahí? Se, ahí Pone ya 60. entonces sería la diferencia, lo demás es el exceso, pues, la diferencia. Sí, entonces serían lo demás exceso 33,2 y 60. Listo. Como hay exceso no debe haber déficit, entonces se pone 0. ¿Y el R igual a qué? ET sobre ETP. 1. Fíjate, enseguida no hay riego. Vamos con el que sigue.
Vamos con el que sigue. ¿Es mayor? Sí, señor, es mayor. Entonces, las pérdidas por almacenamiento son 0 y la ET es igual a la Es igual ETP. a ETP. 142,6. El almacenamiento es igual al almacenamiento anterior más la diferencia que hay. Entre precipitación menos ET. Listo. Déficit. Ah, me pasé. Bueno, listo. Entonces, ¿cuánto es? 69,6. Entonces acá va 60 y en el exceso 69,6. Listo, aquí sería 0. ¿El R es igual a qué? ET sobre ETP. ET sobre ETP. Listo. Vamos con la que sigue. Agosto. 0 y 139,5. Listo. La primera condición. Como es mayor, oigan bien, la precipitación es mayor a la ETP, entonces pérdidas por almacenamiento son 0 y la ET es igual a la ETP. Listo. Almacenamiento es igual al almacenamiento anterior más la diferencia entre la precipitación menos la ET. Ya está. En su momento. Chif es igual al almacenamiento anterior más la precipitación menos la ET. Listo. Profe, se pasó 158 menos 60, ¿cuánto es? ¿Cuánto les da? 98. 98 y acá irían 60. Listo. 0, porque no se puede cuando hay exceso no hay déficit. Y acá R igual a ET ET sobre ETP. sobre ETP. 1. Listo. Septiembre. Sigue por encima. Seguimos. ET 0, igual 123. Listo. Es igual al almacenamiento igual al almacenamiento anterior más la diferencia entre la precipitación menos la ET. 187,8 menos 60. 187,8 menos 60,8. 127.8. Y acá van 60. Listo. 0 y R igual a ET sobre ETP. Listo. Sigue por encima en octubre la precipitación sobre ET. Sí, señor. Sigue por encima, es mayor. Pone 0 y la ET es igual a la ETP, 120,9. El almacenamiento igual al almacenamiento anterior más la diferencia entre precipitación menos la ET. 157,9 menos 60. 97,9. 9. Listo. 0 y chifre es igual a ET sobre ETP. Listo. Noviembre. ¿Es mayor o es menor? Es menor. Mientras no se cumple la primera, entonces tenemos que hallar pérdida por almacenamiento. La pérdida por almacenamiento es igual a ¿qué? Almacenamiento Almacenamiento anterior. anterior sobre CAS Almacenamiento anterior entre el CAS por ETP menos P por ETP. menos P. ETP menos P. Ah, no, perdón, me equivoqué. Por ETP menos Menos P. P. Listo. La ET es igual. Pérdida por almacenamiento más precipitación. Listo. El déficit es igual. ETP menos ET ETP menos ET
menos ET. Exceso, el exceso no, debe ser cero porque no se cumple la primera condición de que sea mayor, ¿cierto? Sí. Y chif es igual a que R igual a la ET sobre ETP. ETP. 1. El almacenamiento igual a el almacenamiento anterior más la diferencia que hay entre la precipitación menos la ET, ET. ¿correcto? Sí. La 6, el almacenamiento. Ahora, diciembre, no se cumple la primera. Entonces, como no tenemos ET tampoco, tenemos que hallar pérdidas por almacenamiento. Entonces, pérdidas por almacenamiento es igual. Almacenamiento anterior sobre CAS Sí, por ETP menos P. ETP, Menos P. listo. La ET es igual. Pérdida por Pérdida por almacenamiento. almacenamiento más precipitación. Esta es igual a. Ah, perdón. Seguimos con el. El Seguimos con el déficit. déficit. ETP menos ET. ETP, Menos ET. ETP menos ET. 0. Ahí empieza a haber déficit, ¿sí vieron? Y este es ET sobre ETP. Y el almacenamiento va a ser igual a qué? Almacenamiento anterior más Almacenamiento más la diferencia precipitación menos ET. menos ET. 2.07, o sea, 0. Listo. Con eso terminamos el balance. Se supone que se terminó el balance, ¿cierto? Con las condiciones que nos dieron. De profundidad radical de 40 centímetros, factor volumétrico aprovechable de 1.5, que nos dio 60 de capacidad de suelo, con un almacenamiento anterior de 40. Entonces la pregunta es, ¿la diferencia entre 2022 y 1889 cuánto es? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? 132,6. 0,6. Listo. 132,6. Entonces, así se calcula, muchachos, el de riego. Oigan bien, porque está al 75%. Ajá, profe, y eso es lo mismo que el otro. Hicimos lo mismo, sí. Pero es que acá ustedes van a determinar que como la probabilidad de lluvia que ustedes dieron aquí es para riego, ustedes van a decir, hombre, profe, nosotros necesitamos regar en febrero y marzo. Y en diciembre de ese año. Vamos a regar en febrero, marzo y diciembre, ¿cierto? Que son los que están por debajo de 0,6. Los demás meses no tienen que regarse, según las condiciones de balance hídrico para ese sitio. Solamente vamos a regar estos que están en amarillo. Ya saben cómo es, o sea, nos está indicando el balance hídrico con 75% de probabilidad de lluvia que los meses en los cuales debemos usar el sistema de riego son los meses de febrero, marzo y diciembre. ¿Oyeron? Para poder calcularlo. Entonces, en base a esto, nosotros podemos hacer el cálculo de lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? Que sería el módulo de riego, ¿cierto? La próxima clase veremos módulo de riego, cómo se calcula en base a estos resultados, el módulo de riego, y veremos lo del software, que ya para la próxima clase ya se los tengo organizado, para lo del la ETP, cálculo del ETP en el software, y miraremos la clasificación climatológica.
Yo creo que nos está quedando una sola clase, me confirma. La próxima, porque la demás arriba viene parcial. ¿Es correcto? Sí. Bueno, entonces de esta manera se hace el balance hídrico al 75. Ahora, si lo hacemos al 25 va a ser lo mismo, lo único es que los datos de precipitación que van aquí son los datos que están calculados, muchachos, ¿a qué están calculados los datos? A 25% de probabilidad. ¿Qué sería para el drenaje? ¿Oyeron? Para el Eh, drenaje. una pregunta, profe. ¿Sí? Con respecto a eso, a ya la precipitación al 75, al 25 y al 50. Sí. En esa parte, cuando uno lo va a hallar, cómo es que se hace? Que es que no recuerdo ahora mismo. Usted le dan la serie de datos, ¿cierto? De enero, febrero, marzo, abril, mayo, y usted calcula cuando yo les enseñé ya la probabilidad, ¿recuerdan? Sí. Organizan los datos de mayor a menor, le dan la probabilidad y usted calcula todos los datos, todas las precipitaciones que hacen referencia al 25%, por decir, del mes de enero, febrero, de marzo, con esa serie de datos. Y esos serían los datos que van aquí. Ah, ya. ¿Sí? Sí, O sea, ya. serían las precipitaciones esperadas para una serie de datos de esa localidad con un 25% de probabilidad. Ya. O en este caso de un 75% que serían esas que están ahí. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, para balance hídrico terminamos esa parte. Quiero decirles que hay un balance hídrico climático y ustedes lo saben. Eh, ¿El balance hídrico cuál es? Hombre, aquel que se trabaja con un 50% de probabilidad. Dice, este balance muestra las condiciones hídricas promedias en una zona y se utiliza principalmente para la clasificación climática. Su cálculo se puede realizar a nivel mensual o decadal, como ya les había dicho. Se utilizan los valores medio de precipitación en una probabilidad de ocurrencia del 50%. ¿Vieron que ahí lo dice el documento? De este balance se derivan índices como los excesos y los déficits. En todo balance tiene que haber excesos y tiene que haber déficit, que se utilizan para la clasificación climática según Torwhite. Ustedes recuerden que lo había dicho. Por favor, dejamos a Torwhite para el final. Miren, ahí está Torwhite. Además, el coeficiente R, que yo les dije que se usaba para riego, el cual determina los periodos de crecimiento considerados que las décadas o meses con R mayores a 60, oigan bien, mayores, aquí no es menores, sino mayores a 60, son aptos para el desarrollo de los cultivos. Entonces, si los R mayores a 60 son los aptos para sembrar el cultivo, se supone que entonces los que son menores a 60 necesitan riego, ¿cierto? Esa es la lógica. Por eso les dije, cuando el R sea menor o igual a 60, se necesitará riego. Cuando sea mayor o igual a 60, no se necesitará riego. Por eso el libro dice que son aptos para el desarrollo de un cultivo. Ahora, para el ejemplo de la estación Pasca, que es la que mencionamos al principio, tenemos los cuadros número 6 y 10 del balance mensual y decadal. Esos son unos cuadros que más adelante les voy a mostrar. Dice que no presentan excesos y sus déficits anuales son de 95,3 milímetros del balance mensual y 294,8 del balance decadal. Bueno, y estos son términos técnicos. Los índices hídricos según Torwhite, ahora que veamos Torwhite, vemos que son los índices hídricos de Torwhite, son -6 y -18 y ambos clasifican la zona como semiseca. Entonces, mire, a partir de lo que nos dé el balance hídrico, nosotros vamos a determinar si Torwhite nos dice que la zona es semiseca, seca, húmeda, en fin, semihúmeda. Eso nos lo va a decir dependiendo de los parámetros que hayan dentro del balance. Ahora, cuando veamos Torwhite, les enseñaré cómo se hace. Dice que el periodo medio de crecimiento es cuando la R sea mayor a 0,6. Ya le expliqué por qué. Eh, Eso en cuanto al balance hídrico climático. Recuerden, climático, que hace referencia a un 50% de probabilidad de ocurrencia de las precipitaciones. En cuanto al balance hídrico para drenaje, los excesos de agua sobre la superficie de los terrenos y en el perfil del suelo, ¿cierto? O sea, en el interior del suelo, ocurren por diferentes causas.
Primero por las precipitaciones, que sean unas precipitaciones abundantes. Puede ser porque haya una inundación o las limitaciones topográficas que se encuentren en el lugar, porque de pronto el lugar es muy bajo, no tiene dónde escurrir, no hay canales de drenaje por ahí cerca. Entonces, por esas condiciones se presentan los excesos de agua en un terreno. Eh, las limitaciones edáficas, ¿qué hace referencia a las limitaciones edáficas? A que sea un suelo demasiado arcilloso, a que ese suelo está compactado, en fin, a todos estos temas que nos permiten de que el drenaje no sea el mejor. De pronto que el nivel freático es el agua subterránea que uno encuentra cuando ustedes cavan un pozo, muchachos, en el suelo, en época de lluvias, hay partes donde ustedes cavan y a los 20, 30 centímetros de profundidad hay agua. Entonces, ustedes cavan y en momentico está lleno un pocito de agua. Entonces, esa lámina de agua o esa agua que se encuentra en el suelo, en abundancia, eso se le llama nivel freático. Hay suelos donde el agua está a 1 metro, a 2 metros. Esos niveles freáticos son bastante bajos. Pero aquí en el Sinú, por decirle así, para que tengan una idea, ustedes van, cualquiera que salga ahorita a una finca o a un suelo que esté aquí en el Sinú, ustedes caben, que tenga la curiosidad, puede acabar un hueco con una pala y a medida que van bajando, bajen 10 centímetros, 20, 30, o sea, ojalá pudieran cavar lo máximo que puedan y al finalizar el día verán que el hueco que hicieron ahora en época lluviosa se llena de agua. Entonces, dependiendo dónde queda la lámina de agua, si a los 10 centímetros, los 20, los 30, los 50, a eso le llamaremos nivel freático. A medida que el nivel freático está más cerca de la superficie, le llamaremos un nivel freático mayor o un nivel freático superficial, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de agua o esa agua del subsuelo le llamaremos nivel freático. ¿Queda claro ese concepto? ¿Queda claro el concepto, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Por lo general, los niveles freáticos se dan en lugares bajos, porque mira, dice que proviene de las zonas altas. Por cuestiones de física, de gravedad, aquellos lugares bajos tendrán un nivel freático más alto que los lugares altos, ¿cierto? Entonces ustedes se van a la colina o a los lugares esos donde ya el terreno es ondulado, por lo general los niveles freáticos son muy bajos, ¿no? Tú puedes cavar 1 metro con la pala y nunca va a llegar agua ahí, ¿sí? Entonces por ahí no hay niveles freáticos, mientras que si tú vas a la Doctrina, en Lorica, o aquí en CRT, y tú cavas, enseguida el agua está ahí mismo. A eso le llamaremos nivel freático. El balance hídrico para drenaje nos indica los meses o décadas del año en los cuales, por causa de las precipitaciones, muchachos, ojo, por causa de las precipitaciones se producen excesos que causan dificultades en el desarrollo de los cultivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite identificar el balance hídrico para drenaje? Hombre, aquellas fechas o meses en los cuales son críticas para un cultivo porque hay excesos de agua. Hay mucha agua en el suelo. Entonces recuerden que el cultivo siempre va a estar dependiente de unas condiciones medias, de que no haya exceso, pero que tampoco haya déficit. O sea, para nosotros como ingenieros agrónomos, nosotros tenemos que garantizarle al cultivo en el futuro, que ustedes tengan un proyecto productivo, de que el suelo está a capacidad de campo. Y cuando nosotros hablamos de capacidad de campo, es las condiciones medias de donde no hayan excesos ni tampoco hayan déficit. ¿Sí? A eso es lo que nosotros le apuntamos, a que el cultivo siempre esté a capacidad de campo o esté en unas condiciones medias en las cuales no sufra ni por falta de agua ni por excesos de la misma. Porque en ambos casos, muchachos, cuando se está en falta de agua o cuando estamos frente a unos excesos de agua, si ustedes siembran un maíz y no drenan bien el terreno, o sea, no hacen las adecuaciones de zanjas y canales adecuados para que el cultivo en sus momentos de excesos de agua pueda sacar el agua que está ahí en el suelo, ustedes van a ver entonces que el maíz se pone amarillo, porque hay un estrés hídrico, pero un estrés hídrico por exceso, no por falta de agua. Ahora bien,
En el caso de que no haya riego y se sembró en una época que no debía sembrarse el maíz porque no está lloviendo, o se metió, como le dicen uno vulgarmente, se metió un veranillo, que le llaman los abuelos de uno a esas épocas secas que son intermedias en la época lluviosa, encontraremos entonces que también el déficit de agua en el suelo eh, ocurre de que el maíz recoge sus hojas, se pone así como encebollado, le dicen, al maíz se pone encebollado, que parece un cebollín, una cebolla esa larga verde que usted compra en el mercado. Él se pone así porque él trata de doblar sus hojas para proteger de que los estomas no se abran y pierdan ese poquito de agua que tienen. Porque el maíz está buscando agua en el subsuelo y no encuentra. Es una defensa de la planta. Pero va a terminar ocurriendo de que esas circunstancias críticas de exceso o de déficit van a producir el necrosamiento de los tejidos, la muerte de la planta, o va a llegar un punto, oigan bien, hay unos puntos en los cuales, o unos momentos en los cuales ustedes pueden revertir el proceso. Es decir, a ustedes se les inunda el cultivo de maíz o hay un exceso demasiado, el suelo está demasiado húmedo, encharcado, eh, tienen ustedes un tiempo razonable para sacar el exceso de agua, ¿cierto? Para que la planta otra vez vuelva a su vigor. Pero va a llegar un momento que aunque ustedes retiren el agua o rieguen el cultivo, va a ser demasiado tarde y la planta ya no va a retornar a su estado normal. Entonces hay un punto de no regreso, ¿cierto? Hay que evitar ese punto de no regreso en los cultivos porque estarían pues perdiendo todo. Eso ocurre normalmente. Bueno, ya les había dicho que para el caso del balance hídrico para drenaje, pues utilizaremos los valores correspondientes a la ocurrencia del 25%. Aunque en este balance se derivan índices de déficit, oigan bien, aunque en este balance nosotros tenemos que calcular los déficits y los coeficientes R, los cuales podrían mostrar situaciones críticas durante los meses secos, oigan bien, durante los meses secos, los índices de importancia son los excesos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que aunque nosotros hagamos el balance hídrico para drenaje, ¿cierto? Ese balance hídrico para drenaje nos arroja un R menor a 0,6 o nos diga, mire, aquí hay déficit en los meses tales, tales y tales, esos déficits y esos R no se van a tener en cuenta, solamente se van a tener en cuenta los meses donde haya excesos, ¿cierto? Porque el balance hídrico está diseñado para mostrarnos esto, porque todos esos valores de precipitaciones van a estar calculados con una ocurrencia del 25%. Entonces, ojo con eso. Para la estación, bueno, aquí nos dan un ejemplo. No quiero verlo porque se van a confundir. Balance hídrico para riego. Entonces ya vimos cuál era el de clasificación climatológica, cuál era el balance hídrico para drenaje y ahora vamos a ver el de riego. Este balance entonces muestra las necesidades potenciales de riego en una zona determinada, o sea, está mostrándonos lo contrario al drenaje. Se utilizan valores entonces acá de probabilidades de ocurrencia del 75%, como les había dicho. Los índices de excesos, déficit y R que se entreguen en este balance se utilizan así de la siguiente manera. Los índices de exceso, déficit y R los tenemos que ver de la siguiente manera, muchachos. Miren, dicen, los excesos, aunque en este balance no son de importancia, vuelvo y les repito, porque estamos calculándolo al 75%, ¿cierto? Que no, lo que nos interesa a nosotros es para riego. Sí importaría, es importante pues esa información para los meses húmedos en caso de llegarse a presentar algo de esta situación. ¿Cómo así, profe? A ver, como cada balance se especializa, se enfoca, por decirlo así, en una determinada operación, 50% para clasificación, 25% para drenaje y 75% para riego, nosotros debemos centrarnos en lo que nos interesa. O sea, si en realidad nosotros queremos evaluar es el exceso, entonces hagámoslo con el 25. Si nosotros estamos en el 75, yo les aconsejo, muchachos, que simplemente se queden con los déficits y el coeficiente R. Eso de exceso que dice el documento,
En el caso eventual que no tengamos otra información disponible del lugar y querramos observar al menos cuáles son los posibles meses que haya acceso, pero no debería utilizarse. Los déficits, dice que a partir de estos valores se efectúa el cálculo de los requerimientos de riego a nivel potencial para tener una idea clara de la necesidad de agua del cultivo, ¿cierto? A momento de identificar un proyecto, de planificar su ejecución. Dice que para los meses de déficit, un balance hídrico, oigan bien, en un balance hídrico al 75%, se toman los 3 meses o las 10 décadas, en el caso de que fuera decadal, pero lo estábamos haciendo en mensual, ¿cierto? Se toman los 3 meses consecutivos de mayor déficit. Oigan bien, los 3 meses consecutivos de mayor déficit. Y a partir de estos valores se calcula el módulo neto de riego, que eso lo veremos en la próxima clase. Se hará un balance hídrico, se verificarán los R. Y dice, profe, bueno, mire, estos son los 3 meses más críticos del balance. Bajo esos 3 meses más críticos del balance, o sea, los que más tienen déficit, bajo esos 3 meses más críticos, entonces, bajo esas circunstancias se calculará el módulo de riego. En cuanto al coeficiente R, pues ya les dije que cuando R es mayor o igual a 0,6, se dice que el mes o la década es alta para el crecimiento de los cultivos. En el caso del balance para un año seco, este coeficiente nos permite ejecutar el calendario del cultivo buscando una mayor utilización del agua lluvia cuando se trata de agricultura secano o con riego suplementario. Siempre, aunque tengamos riego, muchachos, oigan bien, siempre y aunque tengamos riego, nosotros vamos a buscar utilizar o minimizar, oigan bien, utilizar o minimizar al menos o en la mayoría de los casos la menor utilización de riego. ¿Por qué? O sea, busquemos los meses o el periodo, si nos queda fácil a nosotros. Eso más que todo se dan en cultivos que sean de periodos cortos. eh, Buscar las fechas de siembra o buscar esos ciclos de siembra en los cuales nos exijan menos riego. Porque recuerden lo que yo les decía, el riego es costoso. Entonces, utilizar el riego nos generaría un costo adicional al cultivo y pues nosotros como ingenieros lo que estamos buscando es que los cultivos sean lo más rentables posible. Entonces nosotros tenemos que buscar cuáles serían las fechas idóneas, oigan bien, las fechas idóneas para sembrar y que el requerimiento de agua o la oferta hídrica ambiental que nos brinda el lugar sea la mayor posible para el cultivo. O sea, busquemos utilizar por lo menos posible riego. Eso es lo que se quiere. Aquí nos dan otro ejemplo. Y llegamos al balance hídrico agrícola. Recuerden que les dije que eran 4 tipos de balance. Balance hídrico convencional, que es el de clasificación climatológica, el de riego, el de drenaje y el agrícola. ¿Cuál es la diferencia entre un balance hídrico y un balance hídrico agrícola? Y leemos lo siguiente. Dice que en los balances anteriores, o sea, los que ya vimos, la demanda de agua corresponde a la ETP. Oigan bien, la demanda de agua corresponde a la ETP. O sea, nosotros trabajamos en los 3 balances que vimos ya, la precipitación y la ETP. Para el balance hídrico agrícola, esta demanda de agua corresponde al uso consultivo del cultivo. Entonces, ya acá vamos a reemplazar, en el balance agrícola vamos a reemplazar esta columna, ¿cierto? Los valores de esa columna, oigan bien, de ETP. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué lo vamos a reemplazar? ¿Por qué? A ver, la ETP la reemplazamos ¿por qué? UC. Por el UC, ¿cierto? Uso consultivo. Ya yo les expliqué que era el uso consultivo la vez pasada. El uso consultivo es igual al caso C por la ETP, ¿cierto? Entonces, y se basa en los requerimientos hídricos de cada cultivo, los cuales están dados en los coeficientes de transpiración del cultivo y la ETP. ¿Qué quiere decir un balance hídrico agrícola, muchachos? El balance hídrico agrícola es un balance que es mucho más específico para el cultivo en cuestión que estamos nosotros teniendo en la zona donde estamos trabajando. Es decir,
si nosotros queremos hacer un balance hídrico agrícola para un cultivo de palma africana, porque nosotros tenemos que regar en la época crítica, ¿cierto? Porque es un cultivo muy exigente en agua, entonces nosotros tendremos que usar el caso C y el ETP, perdón, el caso C del cultivo de palma para hallar el uso consultivo de ese cultivo. ¿Cierto? Yo les dije que había una tabla donde estaban los casos C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, muchachos? Hallar la GTP, oigan bien, hallar la GTP de ese lugar, oigan bien, la GTP de ese lugar donde estamos, en condiciones normales, sin calcularle ninguna probabilidad de ocurrencia. O sea, no vamos a usar, venga, les explico, no vamos a usar las precipitaciones ni al 75, ni al 50, ni al 25, ¿cierto? Sino que las vamos a usar las precipitaciones medias de ese lugar, oigan bien, las precipitaciones medias de ese lugar, ¿cierto? Sobre el UC del cultivo en mención que estamos nosotros calculando. Allá no vamos a necesitar precipitaciones de 75, 50, 25, y no las precipitaciones medias del lugar. O sea, ¿cuál es la precipitación media de enero, de febrero, de marzo? Que ustedes saben cómo se calcula. Suman los datos y dividen entre el número de datos, ¿correcto? Entonces, las precipitaciones medias sobre las UC del cultivo en mención. Entonces, un balance hídrico para papaya no va a ser igual en la misma tierra, en las mismas condiciones, que un balance hídrico para el cultivo de maíz en ese mismo suelo. ¿Por qué? Porque el UC nos va a cambiar. Uno es para patilla, uno es para papaya, el otro es para maíz. Entonces, la diferencia de ese balance agrícola es esta, que vamos a usar las precipitaciones medias y la UC del cultivo. ¿Queda claro? ¿Cuál es la diferencia entre el balance hídrico agrícola y los demás? Muy importante eso, muchachos, cuando se equivocan. ¿Queda claro? ¿Me confirma? Sí, profe. Bueno. También dice que el balance decadal, pues ya, yo les expliqué cómo se hacía el decadal, requerido para el diseño. La oferta de agua está dada solo por los valores probables de lluvia, siguiendo los mismos lineamientos expresados inicialmente. En el balance hídrico diario, recuerden que hay mensual y diario, en el balance hídrico diario requerido para la operación de los sistemas de riego y de drenaje, la oferta de agua deben considerar todos los aportes por precipitación efectiva de riego, agua subterránea y demás, y además deben descontarse las pérdidas por percolación. Esto en el caso de que se utilice el balance hídrico agrícola para poder usar el uso consultivo de ese cultivo. En este instructivo solo consideramos el balance hídrico agrícola a nivel decadal necesario para el diseño de los sistemas de riego. La dinámica de este balance tiene diferencias con respecto a los balances anteriores, o sea, los tres que les mostré. Y aquí dan un pequeño ejemplo. No vamos a entrar en detalle a eso, porque la única diferencia, vuelvo y les digo, vamos a hacer el balance hídrico igual en la agrícola, vamos a hacerlo igual a los anteriores, pero la diferencia es que los valores de precipitación serán los de media precipitación o los valores medios de precipitación, y la ETP se reemplazará por la UC de ese cultivo en cuestión. Bajo esos parámetros, pues entonces usaremos el balance hídrico agrícola. Dibujo del balance hídrico. Bueno, aquí nos están presentando lo que ya hicimos en el cuadro de Excel, ¿cierto? Entonces no vamos a entrar a mirar eso. Un ejemplo de identificación de un proyecto de riego. Entonces, se desean regar tres veredas, ¿cierto? Hay tres veredas que le llaman en Molino, Pechel y Sauce, ubicadas en los municipios de Pasca y Fusagasugá. Eso allá en el departamento de Cundinamarca. Le están diciendo que cómo se identifica un proyecto de riego.
Ustedes llegan al lugar y les dicen, mire, vamos a regar 3 zonas aquí en CRT o en Montería. Y ustedes le dan 3 zonas, por ponerles un ejemplo. La fuente de abastecimiento es el río Sinú. Vamos a ponerlo aquí cerquita, el río Sinú, que dispone de agua suficiente en todas las épocas del año. O sea, ustedes van a río Sinú en enero, febrero, en marzo y siempre tiene agua, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, el río Sinú no se seca. Entonces sería una fuente de agua ideal para nosotros poder proporcionarle al cultivo en las épocas críticas. Eso es lo primero que hay que hacer. Mirar si la fuente de agua que nosotros tenemos no se nos seca en la época más crítica. Porque, profe, que es que yo tengo un caño, yo tengo un arroyo que pasa por mi finca. Y resulta que ahí es que yo voy a tomar el agua para mi riego y voy a hacer riego. Listo, y montaste el cultivo y te gastaste tu plata montando el cultivo. Montaste tu riego y resulta que cuando vas a regar, porque ya necesitas regar, que estás allá en febrero, que es la época más crítica, resulta que ese afluente se secó. Profe, que ese arroyo se seca. Grave, porque es que eso tenías que preverlo tú. Entonces, el primer criterio para determinar cuál es el afluente o cuál es la fuente de agua que nosotros vamos a utilizar para el riego, tiene que garantizarnos que en la época más crítica esa agua está disponible, ¿no? Es el primer criterio que tenemos que tener en cuenta. Eh, el área regable para ese proyecto que nos están diciendo es de 300 hectáreas y se desea conocer la necesidad potencial de agua para riego con el fin de solicitar la concesión de aguas. ¿A quién se le solicita una concesión de agua, muchachos, cuando ustedes tienen un sistema de riego? Si van a regar 2 matas, no tienen que hacer concesión de agua, pero cuando ustedes van a regar 10, 20, 50, 100, 200 hectáreas, ustedes tienen que ir, oigan bien, a la La oficina. CBS, ¿no? Sí, señor, así es. Ustedes tienen que ir a la oficina de la autoridad. Oigan bien, ustedes tienen que ir a solicitar ese permiso para riego, ¿cierto? Que en este caso es una concesión de agua, es así se llama el permiso, concesión de agua, a la autoridad competente ambiental más cercana. ¿Cuál es la autoridad competente ambiental en este caso? Como dijo el señor, la CBS. Ya si el proyecto es de gran envergadura, oigan bien, por decirlo así, para que ustedes sepan, que van a diseñar un distrito de riego, que es otra cosa, que pueden ser 2.000, 5.000 hectáreas, ahí ya la CBS no es la que da permiso. La autoridad competente en este caso sería el ANLA, la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, que es la que nos da permiso, porque esa es la autoridad competente para el tamaño del proyecto. Pero por lo general, nosotros estaríamos yéndonos a la autoridad competente, que en este caso sería eh, la Corporación Autónoma Regional, donde estemos. Si estamos en Cartagena, pues será Cardique. Si estamos en Montería, será la CBS. ¿Cierto? Si estamos en Bogotá, será la CAR. Y así sucesivamente. Ustedes tendrán que mirar cuál es la corporación autónoma que está en la jurisdicción. Siguiendo los lineamientos de balance hídrico para riego potencial, o sea, al 75%, a nivel mensual o decadal y de acuerdo con los cálculos presentados para esta zona en el capítulo 5, o sea, como yo les enseñé a calcularlo ahorita, tenemos que aquí empieza lo que es el módulo de riego. Y eso lo veremos en la próxima clase, muchachos, para poder darles el tema con mucha más tranquilidad. Entonces, de esta manera, muchachos, pudimos observar que existen 4 tipos de balance hídrico. Balance hídrico en 50, que es para clasificación climatológica. El balance hídrico para riego, que es el 75. El balance hídrico para drenaje, que es el 25. El balance hídrico agrícola, que nos cambia la ETP por el uso consultivo de ese cultivo para que sea más específico el cultivo que tenemos en mención. Entonces encontraremos que de esa manera se desarrollan los diferentes balances hídricos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces, para la próxima clase, mire, veremos cómo se calcula el módulo de riego
El módulo de riego siempre será igual a litros por segundo por hectárea. Oigan bien, litros por segundo por hectárea en el balance mensual, en el decadal también será igual, ¿cierto? Eso lo miraremos en la próxima clase, cómo se hace, muy fácil. Mire, aquí están entonces las estaciones, o sea, los, miren, los diferentes años, como les dije yo, ¿cierto? Eh, están los valores de lluvia de enero de todos estos años. Si observamos aquí están los promedios, el promedio de la lluvia, las lluvias máximas. Recuerden que yo les enseñé a calcular la lluvia máxima a las 48, a las 24, a las 72. ¿Recuerdan eso? Bueno, mire, aquí están las lluvias máximas diarias, o sea, las 24 horas que ocurrieron en, 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 en este mes de enero, y están las precipitaciones mínimas. Análisis probabilísticos de lluvia. Miren, entonces aquí están los análisis probabilísticos de lluvia para todos los meses. Oigan bien, para todos los meses. Hay 21 datos de lluvia, ¿cierto? Hay 21 datos. Y se les sacó a esos 21 datos la probabilidad, va desde el 5 al 95%, ¿cierto? Ah, profe, que es que yo voy a hacer un balance hídrico en 50. Ahí facilito. Mire, aquí están todos los datos que deben usar ustedes para ¿para qué? Para las precipitaciones al 50, perdón, es el de arriba, este que está aquí, al 50, mírenlo, ahí está. Profe, que es que yo quiero hacer el riego. Ah, bueno, entonces ustedes buscarán y eh, harán la interpolación para estos dos valores, ¿no? Para poder hallar el 25. Profe, no, es que yo lo quiero hacer 75. Ah, bueno, mire, aquí están los valores, los cuales deben interpolar para hallar las precipitaciones 75 de cada mes. Mira, aquí está clarito. ¿De dónde salen los datos del balance hídrico? Aquí hay valores totales de precipitaciones. Mira, aquí están. Estos serían por, eh, por década, ¿cierto? Mira, aquí están por las décadas. Sería el decadal. Aquí hay un balance hídrico para drenaje. Miren, muy chévere. Podemos coger este ejemplo. Miren, aquí pueden ver los ejemplos, véanlo. Balance hídrico para drenaje, donde la capacidad de almacenamiento es 90, entonces ustedes verán que el almacenamiento nunca pasa de 90. ¿Sí ven? Que lo que no, le estoy diciendo yo no es embuste. La capacidad de almacenamiento es 90, por ende el almacenamiento nunca debe ser mayor a 90. ¿Cierto? Miren los R, aunque es al 25%, vean, el balance es al 25, o sea, para drenaje, los R también se calculan, veanlos, aquí están los R. Eh, Mira, aquí están las GTP. Ustedes ya las ven aquí, las GTP, las pérdidas por almacenamiento, en fin, aquí está todo. ¿Cuántos fueron los excesos? La sumatoria de los excesos fueron 737.4. La sumatoria de los déficits fueron tales. ¿Cierto? Ahí están los datos. Mira aquí, probabilidad 50% de lluvia. Balance hídrico climático, 90. Es la capacidad. Miren, aquí está balance hídrico. Aquí están los excesos y los déficits. ¿Qué balance hídrico es para riego? El 75, sí señor, mire, de la misma estación y del mismo cultivo, vean. Aquí está el balance hídrico, aquí están los excesos, aquí están los déficits. Miren que un balance hídrico, oigan bien, que un balance hídrico del 75 tiene, miren, más déficit que exceso. Mientras que el de drenaje, que es este, que es a 25, tiene más excesos que déficit. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque las probabilidades de lluvia están calculadas para 25, 50 y 75. Debería las así, miren, que aquí está un ejemplo para que ustedes lo observen. Acá hay un balance hídrico de riego, vean lo que está en décadas. Las 3 décadas de enero, las 3 décadas de febrero, las 3 décadas de marzo, o sea, ¿sí me entiende? Los 10 primeros días de enero, 10 primeros días de febrero y así sucesivamente. Aquí está el decadal, para que ustedes vean los ejemplos y digan que por eso no nos hizo el decadal. Miren, aquí están los ejemplos del decadal. Y que quiera profundizar en este tema. Lo importante es que ustedes conozcan cómo se hace un balance hídrico, para qué sirve, qué es lo que busca.
Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. No que sean un experto en hacer los balances hídricos, no. Sino que al menos ustedes sepan de dónde viene, que sepan cómo realizarlo y que se tomen su tiempo para practicarlo, ¿no? Porque todos nadie sabe, nace sabiendo, y aquí la idea es que ustedes vengan a aprender y practiquen, muchachos, que es lo más necesario. Coeficientes del cultivo. Todo el mundo quería ver esta tabla porque nunca la vieron y yo siempre les hablaba del coeficiente del cultivo. Aquí está la tabla. Véanlo, aquí está. Profe, que es que yo sembré, qué sé yo, dígame un nombre de un cultivo ahí, cualquiera. A ver, Algodón, ¿cómo? algodón, Algodón, bueno, vamos a buscar algodón. Banano, frijol, algodón, miren, aquí está algodón. Vean, aquí están los casos C. Profe, que ¿cómo sé yo cuál es el caso C del algodón si hay como 10? Ah, bueno, ustedes tienen que ver en qué etapa de desarrollo tienen cultivo. ¿Cierto? Entonces hay varias etapas de desarrollo que son las iniciales, que son las etapas de los primeros, qué sé yo, para explicarles, la etapa inicial, ¿de dónde a dónde va la etapa inicial? La etapa inicial va desde que germina la planta hasta que los primordios foliares, que son las dos hojitas que salen primero, los dos cotiledones, se caen. Entonces esa sería la etapa inicial. La etapa de desarrollo del cultivo va cuando ya los cotiledones se han caído y empiezan a salir las otras hojas. Esa sería la etapa de desarrollo del cultivo hasta los mediados de periodo. ¿Cuáles son los mediados de periodo? Es la época en la cual empiezan a salir las estructuras, o sea, las flores, ¿cierto? Ese sería los mediados de periodo. ¿Hasta cuándo llegan los mediados de periodo, que son los finales del periodo? Cuando esas flores se caen y empiezan a salir los frutos, que son las cápsulas del algodón, capsulitas. Esos serían los finales del periodo. La recolección. La recolección empieza cuando esos finales de periodo, la cápsula abierto y el algodón ya está listo para recoger. Entonces ahí sería el periodo de recolección. Más o menos para que ustedes entiendan cuáles serían las etapas. Ah, profe, que es que el algodón mío apenas está botando la flor. Ah, bueno, listo. En mediados de periodo, ¿cierto? Estamos en mediados de periodo, entonces nosotros decidimos si estamos entrando a finales a los mediados del periodo o estamos finalizando el mediado del periodo. Es así que por eso nos ponen un rango de media. Entonces yo les sugeriría a ustedes que cada vez que ustedes estén situados eh, en una etapa específica del cultivo, cojan la parte media de ese caso C. O sea, por decir, 1.05 hasta 1.25, ¿cuál es la media? ¿Quién me dice cuál es la media entre esos dos números? $1.15, ¿cierto? Eso da 1.15. Entonces ustedes pongan caso C 1.15. El caso C que ustedes van a elegir para algodón en mediados de periodo sería 1.15. Profe, que yo sembré fue pimentón o yo sembré arroz. Ah, bueno, aquí tenemos el arroz, vean. Dependiendo en qué época esté, si está en germinación, si está en crecimiento, si está en macollamiento, si está en espiga, si está en llenado del grano, en fin. Ya ustedes cuando vean cultivos mirarán cuáles son las etapas de desarrollo de cada uno de los cultivos. Ya eso se los va dando la experiencia profesional, el decidir en qué etapa nos encontramos. De esa manera vemos la tabla del caso C. Acá vemos el balance hídrico agrícola mensuales, de cada uno lo quiero ver. Bueno, miren, porque es que este es decadal. Vamos a ver si hay un balance agrícola aquí que sea mensual. Creo que no lo hay. Bueno, miren que aquí en el balance hídrico las precipitaciones, bueno, se hace igual que el otro, pero cambiando el UC, ¿no? El uso consultivo. Miren que aquí está la ETP, pero tenemos el uso consultivo. Está el caso usted, mira, aquí tenemos tres, tenemos dos, en el balance agrícola tenemos dos líneas adicionales que son la casa UC y el UC. Vamos a trabajar con el UC. Este cuadro, creo que ustedes lo vieron, ¿cierto?
es la relación entre la fracción volumétrica de agua aprovechable del suelo y su textura. Mire cómo se calcula. Aquí hay una tablita para calcularla. Esta tablita creo que todos la conocen cuando vieron suelo. Aquí vemos el valor dependiendo del tipo de suelo, si es franco arcilloso, si es franco limoso, limoso. Entonces eso va a depender del porcentaje de limo, el porcentaje de arcilla, el porcentaje de arena que tenga cada suelo. Por decir, si ustedes en el análisis de suelo les dijo que el suelo suyo tenía 10% de limo, ¿oyeron? 50% de arcilla y 20% de arena, ¿qué suelo sería? A ver, 10 de limo, 50 de arcilla y 20 de espérense, 50, 60, 70, 80, no. Sería 50, 20 y 30 o sea, 20 de limo, 50 de arcilla y 30 de arena. ¿Cuál sería? ¿Qué tipo de suelo? Les repito, 20 de limo, 50 de arcilla y 30 de arena. Arcilloso, bro. Arcilloso, ¿Cómo? arcilloso. Arcilloso. Arcilloso, correcto. Porque se están encontrando las tres líneas aquí, ¿cierto? Si hacemos una línea aquí, sería aquí. Esta línea, ¿cierto? 50. Si hacemos una línea de 20, sería esta. Aquí se encontraría hasta el 50, o sea que estaríamos aquí. Aproximadamente en este punto está el cursor aquí. Pero como tenemos que tener en cuenta la arena nos está diciendo que es 30. O sea que estaría aquí. Más o menos. Aquí estaría el punto de ese suelo que yo les dije, ¿cierto? Ahí donde está el cuadrito. O sea que nos está dando arcilloso. Pero si yo les dije a ustedes que el limo sigue siendo 30, pero que la arcilla es de 30, ¿cierto? Y el limo es de 40, ¿qué sería? Arcilla 30, limo 30, arena 40. Franco arcilloso, bro. Sería franco arcilloso, correcto. Aquí estaríamos más o menos por aquí. Franco arcilloso. Y así sucesivamente ustedes podrán sacar qué tipo de suelo tiene con ese cuadro. Balance hídrico mensual para drenaje de la estación Pasca. Miren, del ejemplo que les pusieron primero, entonces la precipitación 25, la ETP. Aquí se pueden hacer unos gráficos muy, muy chéveres con los milímetros de lluvia y los meses o sea, las precipitaciones que cayeron en cada mes. Entonces podemos definir que las líneas que están diagonales hacia arriba son los almacenamientos, o sea, esto es el almacenamiento y este también. Las líneas verticales son los excesos, miren, estos grandes que están aquí son los excesos. El consumo, este que está acá abajo, consumo, y el déficit son los que tienen los punticos. Miren que aquí fue entre junio, julio, agosto y septiembre hubo un déficit para la estación de Pasca, porque ellos tienen otro tipo de pluviometría allá en esa zona. O sea, la época seca de nosotros es la época húmeda de ellos. Entonces va a cambiar dependiendo de la zona donde estemos. ¿Vieron cómo funciona esto? O sea, en todas las zonas no es lo mismo. Pues no vayan a pensar que en todo el país, enero, febrero y marzo es la época seca. Porque en el interior del país, enero, febrero y marzo es cuando más llueve. Entonces, dependiendo de dónde nos encontremos, tendremos que tener nuestro calendario agrícola. Por eso les dije, quien nos facilita a nosotros cuál es la manera de saber las épocas ideales para el cultivo es el balance agrícola. El balance hídrico que nos da el calendario agrícola. Aquí podemos ver, miren, balance hídrico climático. ¿Vieron? Miren que el de drenaje es diferente del climático y el de riego es diferente también. Aquí tenemos el balance hídrico de cada para drenaje, climático de Cadal, ya eso cambia porque esto es para que ustedes lo observen y lo miren con detenimiento, léanse esto, analícenlo, si tienen alguna pregunta la próxima clase me la hacen
Lean bien la tabla del coeficiente en cultivo K sub C, que en el examen puede aparecer un ejemplo. Aquí están todos los ejemplos de balance hídrico, miren, de cada uno, de drenaje, de clasificación climatológica, de todo. Entonces, muchachos, para la próxima clase. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿A quién le quedó alguna duda de lo que vimos? No, bro. Bueno, para la próxima clase miraremos entonces. Bueno, ya vimos los conceptos. Ya vimos que era el balance hídrico de clasificación climatológica. Vimos el de riego, vimos el de drenaje. Vimos el caso C, cómo se calcula, ¿cierto? ¿Qué es el ETP? ¿Cómo se hace el balance hídrico agrícola? Que simplemente vamos a reemplazar la ETP por el UC y ya sabemos cómo se calcula el UC. La próxima clase miraremos entonces lo que es la clasificación climática Torr-White, miraremos el software para hallar la ETP. ¿Qué otra cosa nos está faltando? A ver. Y el módulo de riego, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el módulo de riego? En base al balance hídrico para riego. Ahí miraremos con el R cómo se calcula el módulo de riego. Entonces, bajo esas condiciones, la próxima clase miraremos los últimos 3 temas a los cuales alcanzamos a ver. Y espero, muchachos, que pues este curso haya sido pues de su mayor agrado. Espero que esta información o la poca información que les he podido dar pues se les facilite para su vida profesional y para las demás materias que vienen. Profe, ¿Sí? disculpe, cuando usted hizo el llamado a la lista, pues algunos no estábamos presentes, entonces para ver si Dame un segundo. ¿Quiénes son? José pues yo, Arrieta, Juan Manuel López Tordesilla. Uno por uno. ¿Quién? Primero. Juan Manuel Tordesillas. López Tordesilla. Sí, señor. López, Tordesillas, Juan. Ok. ¿Quién más? Arrieta de la Rosa José, bro. José Rieta, sí, señor. ¿Quién más? Daniela Peña. Daniela, llegó tarde Daniela. Peña. Daniela, correcto. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos, no siendo más, yo voy a montar esto allá al Cintia como siempre y nos vemos la próxima clase. A favor de Dios. Listo, bro. Listo, profe. Gracias. Listo. Hasta luego. Un feliz día, sí, señor. Listo, hasta luego. Hasta luego, bro.